Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde estamos analizando de los tiempos que estamos viviendo, tiempos importantes para ir analizando conforme a la profecía. Son tiempos proféticos. La Biblia, que es la palabra profética de Dios, nos enseña de los tiempos que vamos contando de acuerdo a las horas, los días, los años. Es el tiempo Cronos. Es la cronología que vamos teniendo acerca de los sucesos que van aconteciendo día con día, semana con semana, mes con mes. Los tiempos se van acelerando. Dios está acelerando el tiempo debido a la venida de Cristo, debido a que la maldad del hombre se ha ido incrementando. Para la maldad está el Evangelio de Jesucristo. Pero cuando el hombre no quiere oír el Evangelio y se llena más del conocimiento de este mundo que lo está desviando de Dios, entonces Dios actúa por medio de los desastres naturales para que las personas volteen a ver al cielo. Todo viene del cielo. Dios tiene control del aire, del agua, de la tierra, del fuego. Son elementos de la naturaleza. Dios es el creador de todo ello. Y Dios quiere que todo ser humano sea salvo, tenga la vida eterna. Por eso se predica el Evangelio de Jesucristo. Pero cuando las personas no quieren oír el Evangelio de verdad, el Evangelio de salvación, Dios tiene que sacudir el planeta Tierra para que las personas le volteen a ver a Él. Hoy estaremos hablando del tiempo profético. Es otro tiempo. Es el tiempo que tiene que ver con los acontecimientos de acuerdo a la profecía. La Biblia es la palabra profética y hoy estaremos hablando precisamente de los acontecimientos proféticos que ya están sucediendo y algunos que todavía van a suceder antes del rapto o arrebatamiento de la iglesia. La iglesia tiene un fin, o sea, tiene un tiempo del fin. La iglesia nació hace 21 siglos, pero estamos en el siglo XXI, donde la iglesia pronto terminará su tarea y será arrebatada. Es el rapto que hará Jesucristo. Cristo viene por su cuerpo. La iglesia es el cuerpo espiritual de Cristo. Cristo prometió regresar por la iglesia y ese tiempo es el tiempo profético que ya estamos viviendo. Por eso, hoy vamos a analizar algunos textos de la Biblia para ir conociendo de los tiempos proféticos y ser alumbrados en la luz de Dios. Dios quiere que caminemos en luz. Este año 2022 es un año de luz. Ya prácticamente el primer mes de este año ya corrió. Estamos a punto de comenzar el segundo mes. Por eso estamos convocando a la oración y al ayuno del próximo mes. Y debemos intensificar la oración y el ayuno. Por eso hoy hablaremos de temas proféticos que tienen que ver con los acontecimientos que toda persona puede ir conociendo a través de las noticias, en radio, televisión, en las redes sociales, y hay muchas preguntas, pero todo ello está registrado en la Biblia, la palabra profética de Dios, y hoy hablaremos de ellos. Así que sean bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Sí, bueno, hay varias señales que nos hablan acerca del rapto de la iglesia o el regreso del Señor Jesucristo por los santos de Dios. Y bueno, algunas de las señales, Jesucristo dijo que será predicado el Evangelio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Entonces, una de esas señales es la predicación del Evangelio, que ya está alcanzando a todas las masas, a todas las personas. Y bueno, prácticamente lo que nos dice allí esa palabra que dijo Jesús es que todos tienen que tener un conocimiento de que Dios vive, que Dios existe, que Él va a enviar de nuevo a Jesucristo para venir por sus santos, por los escogidos. Entonces esa es una que yo creo que ya se cumplió. Además, bueno, tenemos Ese cumplimiento tiene que ver con el Internet. Sí.
Dios ha permitido el avance de la tecnología, de la comunicación, Sí, como así es. nunca hemos conocido cómo este desarrollo de la comunicación se ha dado en nuestros tiempos. 15 años atrás no teníamos teléfonos inteligentes, hoy tenemos un teléfono inteligente. A través del teléfono tenemos todo para comunicarnos a cualquier parte de este planeta Tierra. Esto habla del cumplimiento de la profecía. Dios lo profetizó en Daniel capítulo 12, versículo 4. El tiempo del desarrollo de la tecnología será para el tiempo del fin. Y este desarrollo, el mayor desarrollo que hemos visto de la comunicación que hoy podemos tener en los teléfonos inteligentes o celulares, 15 años atrás. Entonces son los tiempos del fin. Jesucristo habló también de los tiempos postreros. Y precisamente Jesucristo dijo, cuando sea predicado el Evangelio. ¿Cómo será predicado el Evangelio? Bueno, la forma más práctica y sencilla que podemos hoy predicar el Evangelio es usando el teléfono celular, es usando las redes sociales, es usando el Internet. Todo Dios lo ha permitido para acelerar el pronto regreso de Jesucristo. Cristo dijo, y será predicado este Evangelio como testimonio a todas las naciones del planeta Tierra. Por eso a través de un celular hoy podemos comunicarnos a cualquier ciudad, a cualquier nación de la tierra. Es el cumplimiento de la profecía. Y Jesucristo dijo, y cuando vean suceder todas estas cosas, vendrá el fin. Por eso creemos que estamos en el tiempo ya del fin, el tiempo del arrebatamiento de la iglesia, el tiempo del rapto de la iglesia, porque después del rapto vendrá tiempo de gran tribulación a todas las naciones del planeta Tierra que no han querido creer en Jesucristo, el autor de la vida, el creador de este planeta Tierra, el creador de las naciones, el que vino hace 21 siglos a rescatarnos del pecado, y los incrédulos tendrán la última oportunidad de salvación en el tiempo de gran tribulación. Todo esto es profecía, por eso es importante conocer lo que está registrado para nuestros tiempos. Sí, bueno, además tenemos las otras palabras proféticas, como las señales astronómicas que tienen que ver con el sol, la luna, las estrellas. Tenemos también las señales que tienen que ver con los dolores de parto, que ahí están todos los desastres de la naturaleza, las guerras, las pestilencias, los terremotos, todos los desastres Allí naturales. entran los desastres naturales, en Sí. los dolores de parto. La tierra está de parto, la tierra está gimiendo, la tierra está vomitando a los moradores de la tierra. Cuando estamos viendo una alta migración de personas, de naciones que van hacia otras naciones buscando una mejoría para su vida familiar, en lo social o en lo económico, esto habla de que la tierra está vomitando a sus moradores. Dios asignó territorios, Dios asignó a cada persona un territorio. Nosotros somos mexicanos porque Dios nos asignó nacer en México, por eso somos mexicanos. Sí. Entonces ahora hemos conocido a Jesucristo para bendecir la tierra, y la primera tierra que debemos bendecir es nuestra nación. Así que en cada nación hay hombres y mujeres que deben estar bendiciendo su propia tierra, y donde le servimos al Señor Jesucristo, allí hay cielos abiertos. Pero cuando hay pecado, el pecado es lo que trae la maldición a la tierra. Cuando Adán pecó, Dios dijo, Adán, por tu causa la tierra será maldita. Por eso los cielos se cierran, hay sequías, no hay hambre, no hay comida, hay hambre, hay problemas económicos, los problemas laborales, problemas de la inflación económica. Todo esto que estamos conociendo en las noticias es por el pecado del ser humano en una ciudad, en una nación.
A esto vino Jesucristo. Cristo vino a rescatarnos del pecado. Cristo vino a rescatarnos de las garras del diablo. El diablo toma derecho por el pecado, pero cuando aceptamos a Jesucristo, cambiamos de maldición a bendición. Por eso hoy estamos en tiempos de un sacudimiento total en la vida espiritual, en la vida social, en la vida familiar, en la vida económica, la vida política de ciudades y naciones. Dios está sacudiendo todos los aspectos de la vida humana en una ciudad, en una nación. Sí, todo eso es conforme a la profecía. Por ejemplo, en lo social, bueno, nos habla que el amor de muchos se van a enfriar, va a aumentar la maldad, así como cuando hubo maldad en el tiempo de Noé, o en el tiempo de Lot, allá en Sodoma y Gomorra. Entonces la maldad es algo que ya también se ha aumentado, la violencia. Son los dolores de partos que se van a ir incrementando. Y en la medida que está el regreso de Jesucristo, mayores dolores habrá. Quiere decir que habrá mayores maldades en el ser humano. O sea, la maldad se incrementará. Porque hay personas que dicen, no, esto ya va a terminar. La Biblia dice todo lo contrario. Sí. Por eso tenemos que tomarnos fuertemente de la mano de Jesucristo para que podamos vivir en esta tierra a pesar de tanta violencia, de tantos problemas a nuestro alrededor. Es lo que dice el Salmo 91, caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Hay protección de parte de Dios a los que han creído en Él. Por eso tenemos que predicar el Evangelio y aceptar a Jesucristo. Bueno, en lo económico, ese también es un tiempo que estamos viendo, que como muchos ricos que se hicieron ricos de la noche a la mañana de manera injusta, están ahorita teniendo consecuencias graves, y por eso la crisis económica mundial, que es a consecuencia del pecado de corrupción, de avaricia, y es algo que Dios no tolera, ¿no? El amor al dinero, que es la raíz de todos los males. Y bueno, tenemos también el político, que de acuerdo al libro tanto de Daniel como Apocalipsis, ¿no? Es cuando todas las naciones se vuelvan en un solo gobierno, que pues estamos yendo ya para ese punto ya, o el escenario se está preparando para que de allí venga después lo que nos dice Apocalipsis, ¿no? El gobierno del anticristo. Entonces todo se está alineando, se está cuadrando para allá, y yo creo que la señal más visible de todas es Israel, que es la señal de la higuera. Es el reloj profético de Dios a todas las naciones. Sí, porque dice cuando la higuera florezca, es lo que dice allí en Mateo 24. Entonces esa va a ser la generación que verá a Jesucristo en su regreso. Esa profecía se cumplió el 14 de mayo de 1948. Sí. Día, mes y año. Cumplimiento profético. Tal como Dios había profetizado que el pueblo de Israel regresaría de nuevo a la tierra que Dios le asignó, se cumplió el 14 de mayo de 1948. La generación que vio el nacimiento del Estado de Israel en el 48, estamos hablando de mitad del siglo XX. Toda la generación de la mitad del siglo XX hasta nuestra generación es la generación de los acontecimientos proféticos. Es la generación que más ha visto el cumplimiento de la profecía. Entonces, se le llama la generación Baby Boomer. Sí, la Baby Boomer, que son los que nacieron en ese año, 1948. Entonces, para concluir, ¿no? Estamos viendo una combinación de todo un poco, y cuando todas estas cosas empiezan a suceder, es cuando Jesucristo dijo que Él va a venir por su iglesia. Sí, Dios nos ha estado hablando de muchas maneras. Dios usa los elementos de la naturaleza para dar señales proféticas. Y ahorita que hablaste de la palabra alineación, hemos hablado de ello cuando estamos conociendo de los eclipses. Los eclipses, ya sea un eclipse de luna o un eclipse de sol, es una alineación. Es cuando se alinean los astros. Una alineación es tomar
una línea recta, habla de rectitud, habla de justicia. Dios es Dios de justicia, Dios es Dios de rectitud. Entonces la señal de un eclipse, sea de luna o de sol, habla de parte de Dios, que todas las naciones, todos los pueblos deben alinear su vida a la palabra de Dios. Toda persona que no se alinea a la palabra de Dios vendrá a juicio. Por eso es tiempo de alinearse a la profecía. La profecía es la palabra de Dios y debemos conocer lo que Dios ya estableció. El diablo es un ser espiritual que está en la tierra para confundir y engañar. Y la forma en que el diablo ha perturbado y confundido a mucha gente es en el engaño de la religión. ¿Cuántas personas lo único que tienen es religión, creyendo que allí tienen conocimiento de Dios, conocimiento de lo que viene hacia adelante? Y están engañados, confundidos, perturbados. Así que por eso tenemos que ir a el conocimiento de lo que está escrito en la Biblia. Y esa es la señal que está dentro de la iglesia, ¿no? Que es el espíritu de apostasía. Sí, por eso vamos a empezar a analizar estos puntos. Sí. Hay 6 acontecimientos. Hoy queremos hablar de una manera general, para tener un conocimiento general también, un panorama general de lo que estamos ya viendo en la realidad y lo que pronto sucederá. Así que el tema de hoy son acontecimientos proféticos antes del rapto. Primeramente leemos Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 1 al 3. Habla de tiempos y de ocasiones. Tiempos tiene que ver con los años. Dios marca los tiempos de año en año. Los ciclos son anuales. Por eso cada año tenemos la esperanza que las cosas vayan cambiando año con año. Pero para cada año hay ocasiones. Las ocasiones son las estaciones que Dios estableció. De otra manera, Dios estableció encuentros, acercamientos que Dios tiene con su pueblo para manifestar su verdad. Estos acontecimientos Dios lo señaló como fiestas. Hay 7 fiestas al año. Durante el año Dios estableció 7 fiestas agrupadas en 2 estaciones del año, primavera y otoño. 4 fiestas en primavera, 3 fiestas en otoño. 4 encuentros que Dios tendría en primavera, 3 encuentros que Dios tendría en otoño. Estas son las ocasiones. ¿Cuáles ocasiones? Las de primavera, las de otoño. En primavera y otoño son las ocasiones donde Dios se acerca más a su pueblo. Es como cuando conocemos de los eclipses. Los eclipses tienen que ver con alineaciones, pero también conocemos cómo la luna en su recorrido alrededor de la Tierra va acercándose o alejándose de la Tierra, o mejor dicho, de la luz del sol. Entonces, cuando la luna está muy cerca de la Tierra, se ve gigante. Es la luna llena o la superluna. Esto habla de una visitación de Dios, porque Dios es luz y Dios nos está alumbrando como nunca. Cuando estamos viendo mucha luz, es la presencia de Dios, el acercamiento de Dios. La luz parte del sol. El sol simbólicamente representa a Jesucristo, el sol de justicia. La luna no tiene luz propia, pero la luna recibe la luz del sol. Pero cuando la luna está más cerca de la tierra, es porque Dios está hablando. Es la luna llena, y la luna llena simbólicamente representa a la iglesia de Jesucristo en la tierra, porque la iglesia es luz en la tierra, somos luz y sal. Así que hay muchos símbolos proféticos que tenemos en la Biblia, la palabra de Dios, y que el Espíritu Santo nos va revelando con respecto a los tiempos que ya estamos viviendo. Por eso aquí en Primera de Tesalonicenses 5, 1 al 3,
habla de tiempos y de ocasiones. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Aquí el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, está hablando de los tiempos y las ocasiones. No es necesario que yo les vuelva a escribir lo que ya deben conocer, les dijo Pablo. Este es un conocimiento básico para todo cristiano. La primera carta que escribe Pablo tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Son las cartas de Tesalonicenses, precisamente, donde allí el Espíritu Santo de lo primero que empieza a hablar es del retorno o del regreso de Jesucristo. Por eso aquí el apóstol Pablo está diciendo, otra vez les tengo que recordar acerca de los tiempos y ocasiones cuando ya lo deben conocer. Los tiempos, año con año, las ocasiones, las temporadas, primavera, otoño, el calendario de Dios. En el calendario de Dios están los acontecimientos proféticos. Por eso tenemos que estudiar acerca de lo que está registrado en la Biblia. Y aquí el Espíritu Santo empieza a hablar acerca de cómo vendrá el Señor Jesucristo. Dice aquí que vendrá para los que no han querido creer en Jesucristo, los que no han querido creer en el Evangelio, los que no han querido ser alumbrados por la luz de Jesucristo, estarán en tinieblas. Por eso vendrá como ladrón en la noche. La noche donde no hay luz, donde no hay luna, donde hay tinieblas, entonces vendrá como ladrón en la noche. Por eso estos versículos se refieren a los que no son cristianos. Vamos a leer. Los que están preparados están esperando la venida del Señor Jesucristo. Jesucristo. Nosotros no andamos en tinieblas como cristianos. Por eso Jesús no va a venir como ladrón en la noche. Claro que no. Vendrá como ladrón de la noche para los que no son cristianos. Volvamos a leer otra vez porque esos versículos que tienen que ver con los que no han creído en Jesucristo están en tinieblas. Versículos del 1 al 3. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Aquí el apóstol Pablo dice, vendrá sobre ellos. ¿Quiénes? Los que no son cristianos. Vendrá la destrucción repentina porque están en tinieblas, como los dolores a la mujer encinta y no escapará. Sigue diciendo aquí, ¿no? Versículos 4. Eso tiene que ver ya con nosotros. El versículo 4, 5 y 6 tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con los que son cristianos. Y aquí hace la diferencia el Espíritu Santo de los que están en tinieblas, los primeros 3 versículos. Pero los que no están en tinieblas están en luz. Son los versículos que hay que leer del 4 al 6. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Allí está, Cristo no viene como ladrón a nosotros. Nosotros sabremos los tiempos y ocasiones. Por eso dice la Escritura en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El único que sabe de la venida de Cristo es el Padre. Pero si oramos al Padre, el Padre nos va a revelar secretos y uno de los grandes secretos tiene que ver con la venida de su Hijo a la tierra. Por eso uno de los puntos que tenemos en la oración que hacemos en el ayuno mes con mes tiene que ver con la venida de Jesucristo. Aquí tenemos el punto número 8 para el ayuno de mes con mes. Dice este punto de oración,
que Dios Padre envíe en nuestra generación al Señor Jesucristo. Mateo 24:36, Apocalipsis 22:17, Hebreos 9 del 27 al 28, Lucas 21 al 36, muchos textos bíblicos que usamos para orar al Padre, para que Dios el Padre envíe a Jesucristo en nuestra generación de este siglo XXI. La Biblia dice, debemos velar y orar para ser dignos de escapar. Todo eso está escrito. Nosotros oramos conforme a lo que está escrito en la Biblia. Por eso, el único que conoce la venida de Jesucristo es el Padre. Sí. Pero si estamos orando al Padre, el Padre nos los va a comunicar. Sí, todo en su tiempo. Sí, hay algo en las bodas judías bíblicas, ¿no? Podemos decir del tiempo del Señor Jesucristo. Que porque allí, bueno, los que decidían quién se iban a casar, con quién se iba a casar, eran los padres los que negociaban. Entonces, en pocas palabras, el único que sabía qué día se iba a casar su hijo era el padre. El hijo no lo sabía. Sí. El padre era el que decía este día. Entonces, en el día menos esperado, el hijo se casaba. Por eso está la parábola. O sea, no lo sabía el novio, no lo sabía la novia, no lo sabían los amigos del novio. Solamente no el lo padre sabían del novio. las amigas de la novia. Solamente el padre del novio sabía el día de la boda. ¿Cuándo sería ese día? Sí, por eso tenemos la parábola de las 10 vírgenes, Sí, ¿no? de las 10 vírgenes, Porque está en el ellas Evangelio tenían de que Mateo. estar, porque 5 eran, dice, prudentes, las otras 5 eran insensatas, y la diferencia estaba en que las 5 prudentes tenían aceite y las otras 5 no tenían aceite, porque pues ellos decían, no, hasta que venga el novio vamos a prender la vela. Pero esto quiere decir que esas 5 mujeres prudentes que tenían la vela, quiere decir que no dormían, o sea, se dormían pero con la luz prácticamente, esperando que el novio viniese. Y esas son las que estaban preparadas. Por eso cuando vino el novio, por eso van los 2 testigos, ¿no? Gritando, ahí viene el novio. Y entonces va por la novia, entonces toda la ciudad se enteraba. Entonces las mujeres que ya tenían las luces prendidas son las que se fueron con el novio. Y las otras se quedaron. O sea que supieron de la venida del novio. O Sí. sea, hay conocimiento previo a la venida de Jesucristo. Por eso aquí dice la Escritura, leo en Mateo 25, donde habla de la parábola de las 10 vírgenes. Así termina esta parábola en el versículo 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad, hay que velar. La Biblia dice, velad en oración. En Lucas dice, debemos velar y orar en todo tiempo. Así que debemos estar preparados. La Biblia dice aquí, por ejemplo, en Mateo 24:42, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por eso todo cristiano verdadero, hombre o mujer, es luz en su casa. Es atalaya en su casa para defender su casa, para defender su familia del ladrón, del diablo. Estamos reprendiendo las obras de las tinieblas, espíritus de enfermedades, espíritus de violencia, espíritus de muerte, espíritus que están trayendo tristeza, congoja, desesperación, angustia en el alma del ser humano. ¿Cuántas personas caminan desesperadas aquí en la tierra porque son demonios que están atacando el alma de la persona? Pero hay que ser luz, hay que ser una persona que ejerza autoridad contra esos espíritus y reprenderlos. Debemos estar siempre velando y orando en todo lugar y en todo momento, ejerciendo la autoridad contra los espíritus inmundos. La Biblia dice en Hebreos que Jesucristo está reinando a la diestra de Dios el Padre, pronto a regresar, pero mientras tanto está esperando que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. La iglesia debe estar ejerciendo autoridad y poder al tiempo de hoy.
no estarse quejando de nada de lo que sucede a nuestro alrededor. Es tiempo de madurez espiritual, es tiempo de crecimiento de fe. Estamos en la madurez de los tiempos, siglo XXI. La iglesia nació hace 21 siglos, ya no somos niños. Por eso tenemos que fortalecernos en Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. En esta parábola de las 10 vírgenes, aquellas que estaban con aceite, el aceite es tipo del Espíritu Santo. Los que están llenos del Espíritu Santo sabrán de la venida de Cristo y estarán preparados para el encuentro con el Señor. Así que el Espíritu Santo está en la tierra para preparar a la novia al rapto que pronto sucederá. Así que podemos volver a leer versículos del 4 al 6 de 1 Tesalonicenses 5, que habla de la iglesia. Nosotros, porque allí también termina esa escritura diciendo que la iglesia no fue establecida para pasar en el tiempo de la gran tribulación o en el tiempo de la ira de Dios. Vamos a leer. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Allí está, velemos y seamos sobrios. Sigue leyendo. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, nosotros, los que somos los cristianos llenos del Espíritu Santo, que estamos trabajando para Jesucristo, somos del día. Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor. Coraza de fe, caminar en fe, creciendo en fe y en amor, porque habrá mucha maldad a nuestro alrededor y tenemos que amar aún a nuestros enemigos, amar a aquellos que nos maldicen, amar a aquellos que tratan de hacernos daño. Así que tenemos que amar y bendecir, porque nosotros en la bendición rompemos la maldición que ellos están declarando. Y con la esperanza de salvación como yelmo. Eso es el rapto, ese es el arrebatamiento que viene Jesucristo a realizar a los creyentes, a la iglesia. Sigue leyendo. Porque no nos ha puesto Allí Dios está. para ira. No nos ha puesto Dios. La iglesia no está en la tierra para pasar la gran tribulación, para ir a la gran tribulación, que es tiempo de juicio. La ira de Dios es el tiempo del juicio. La iglesia no está para el juicio de Dios. La iglesia está aquí para salvar a los pecadores, salvar a la humanidad, llevando el evangelio del amor de Dios. ¿Puedes terminar en el versículo 9? Sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Así que desde el principio, cuando Dios creó la iglesia, Dios determinó que la iglesia no iba a pasar por el tiempo de la gran tribulación. Por eso dice allí, ya sea que velemos o que durmamos, esto quiere decir, algunos morirán en el trayecto. ¿Cuántas personas cristianas desde hace 21 siglos ya partieron con el Señor? Pero hay una generación que no ha muerto, nuestra generación. Todos los que somos cristianos al tiempo de hoy somos la generación de vida, los que seremos arrebatados. ¿Quiénes serán arrebatados? Los cristianos que tengan vida aquí en la tierra serán trasladados de la tierra al cielo sin pasar por la muerte. Es la gran promesa que Dios ha establecido para el tiempo del rapto, el tiempo del arrebatamiento, que es profecía que hay que creer, porque esta profecía ha sido muy atacada por el enemigo y hay personas que no creen que la iglesia será arrebatada. Pero la Biblia habla que la iglesia no pasará por el tiempo de la ira. Sí, la Biblia también nos dice, ¿no?, que seamos por dignos de escapar
de la ira venidera o de la gran tribulación o del juicio, ¿no? Por ello vemos en el caso de Noé o en el caso de Lot, ¿no? Sucedieron allí dos cosas, porque también hace una comparación que vamos a regresar, y ya estamos en ese tiempo, como los días de Noé o como los días de Lot, cuando había pecado en gran auge. Pero vemos, Noé escapó junto con su familia y Lot escapó también con su familia. Y de esa misma manera la iglesia va a escapar de la gran tribulación. Sí, antes de que venga el diluvio o antes de que venga el fuego que consumió Sodoma y Gomorra, la iglesia será rescatada. Así es. Podemos leer, por ejemplo, cuando Abraham intercedió a favor de la ciudad de Sodoma, porque allí vivía su sobrino Lot. Entonces, allí había un hombre justo. Jesucristo habló de las profecías últimas que se cumplirían, muy parecidas a los tiempos de Noé y a los tiempos de Lot, tiempo de Sodoma y de Gomorra. Pero es necesario saber de que el juicio no es para los justos. El juicio no tiene que ver con los que caminan en justicia. Vamos a leer este diálogo que tuvo Abraham con su amigo Dios, porque Dios caminó con Abraham. Y entonces mira lo que le dijo Dios cuando iba Dios a destruir a Sodoma debido a tanto pecado de corrupción en la carne. El hombre y la mujer se habían corrompido plenamente. Entonces Dios dijo, tengo que destruir estas ciudades, pero se lo tengo que comunicar a mi amigo Abraham, porque Abraham es mi amigo. Y Abraham tiene que saber todo esto. Entonces Dios le dijo a Abraham. Vamos a leer Génesis 18, versículo 17 y 18. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, y habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Aquí está Dios entonces hablando con Abraham, versículo 20 y 21. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Ahora bien, vamos a ver lo que Abraham le dijo a Dios, el Padre. Abraham caminó con Dios, dialogó con Dios. Y esta fue la pregunta que le hizo Abraham a Dios. Versículo 23. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Aquí está. Dios, tú eres Dios de justicia. Los justos caminan contigo. ¿Vas a destruir tanto al justo como al impío cuando mandes juicio sobre Sodoma y Gomorra? Hay justos dentro de Sodoma. Allí está Lot y su familia. Entonces aquí empieza a abogar Abraham, interceder Abraham a favor de la ciudad. Es interesante esto. Vamos a ver la primera intercesión, versículo 24. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal. Mira cómo Abraham hablaba de una manera en confianza con Dios. Versículo 25. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Este es nuestro padre Abraham, un hombre de justicia, abogando por toda una ciudad, por los justos que habían en la ciudad. Y los únicos justos era Abraham, era Lot, su sobrino, su familia. Entonces Abraham le dijo, el juez de toda la tierra, que es Dios, no ha de hacer lo que es justo. Vamos a ver
lo que le respondió Dios a Abraham, versículo 26. Entonces respondió Jehová: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Por amor a los justos, Dios es amor, Dios ama a todo ser humano, pero de manera muy especial para aquellos que le han creído a Dios. Por eso, amigo, amiga, estamos predicando el Evangelio de Jesucristo para que toda persona pase de la injusticia que está viviendo a la justicia de Dios. La justicia se llama Jesucristo. Dios hizo justicia al hombre en la tierra al enviar todo juicio sobre el cuerpo humano de su Hijo Jesucristo. Cristo es el que nos hizo la justicia con respecto al diablo. Por eso en Jesucristo está la justicia, y cuando aceptamos a Jesucristo pasamos a ser personas justas, porque a través de la justicia de Dios, que es Cristo Jesús, somos perdonados de todos nuestros pecados. Por eso Dios ama a toda persona justa, porque ha creído en la muerte de Jesucristo y en su resurrección. Por eso en este momento, amigo, amiga, yo quiero invitarte para que abras tu corazón e invites a Jesucristo a entrar a tu vida. Yo no te estoy hablando de formar parte de alguna religión cristiana en esta tierra, te estoy hablando de la vida eterna, te estoy hablando de la verdad que Dios ha establecido para que todos caminen en la vida eterna. Solamente a través de Jesucristo podemos entrar a la vida eterna. Eso está registrado en la profecía, porque dice la Biblia que este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y la vida eterna está en su Hijo Jesucristo. El que tiene la vida, el que tiene a Jesucristo tiene la vida. Por eso yo te invito a que tengas a Jesucristo, recíbelo en tu corazón y después empieza a estudiar la Biblia y a orar. Son dos cosas importantes, estudiar de la Biblia y orar, para que vayas conociendo cada día más de Jesucristo, vayas camino al cielo. Así que tú puedes decirle a Jesucristo en este momento: Señor Jesucristo, perdóname por estar apartado de Dios, perdóname por todo desconocimiento o ignorancia que he tenido de la verdad, perdóname por ser una persona incrédula, perdóname, Señor, por todo pecado que he cometido aquí en la tierra. Me arrepiento de todo ello y clamo para que tu sangre preciosa ahora venga sobre mí a limpiarme de todo pecado. Renuncio a Satanás y a toda su obra y acepto solamente tu salvación, Jesús, y te hago el Señor de mi vida. Creo que resucitaste de los muertos y con mi boca te confieso el Señor de mi vida. Hoy me declaro hijo o hija de Dios y te doy gracias por esta salvación. Amén. Si tú hiciste esta declaración, ya pasaste de muerte espiritual a vida espiritual. Has pasado de la maldición a la bendición. Has pasado de ser una persona injusta a una persona justa. Por eso todos los justos de una ciudad, por muy mala que sea la condición en una ciudad o porque haya mucha maldad en una ciudad, Dios está atento a los justos que hayan en esa ciudad. Toda persona que reciba a Jesucristo como Señor y Salvador pasa a ser una persona justa, una persona de justicia. Por eso es importante conocer cómo Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra, hasta que no encontraron ni 50, ni 40, Se ni quedó 30. hasta 10. Hasta 10, y ni aún 10 hubieron en Sodoma y Gomorra. Solamente estaba Lot, su esposa y sus dos hijas, porque los novios o las personas que estaban con sus hijas no quisieron irse con Lot cuando Dios los estaba sacando. Ese es el rapto. El rapto es sacarte
del lugar donde va a haber juicio. Iba a haber juicio. Entonces Dios sacó a Lot y su familia. Por eso hoy estamos en el tiempo donde Dios va a sacar la iglesia de la tierra, porque viene juicio a la tierra. Sí, quiero tocar dos cosas aquí, porque en esa oración es allí donde los judíos se basan, como el número 10 habla de justos, como Abraham y Dios quedaron en el negocio de los números, quedaron en 10. O sea que por 10 justos Dios no iba a destruir una ciudad. Entonces los judíos, por eso cuando hay 10 judíos en un pueblo, en una ciudad X, en un país X, entonces se levanta una sinagoga, una iglesia. Entonces de ahí lo toman, de este negocio que hizo Abraham con Dios, porque se quedó en 10 justos. Sí, entonces allí es donde está ahora el conocimiento de cómo se establece una sinagoga judía. O sea, bastan 10 judíos que se reúnan para que se establezca una sinagoga judía en pocas palabras, en cualquier ciudad. Donde haya una sinagoga quiere decir que por lo menos hubieron 10 judíos o más. Sí. Y entonces se hizo la sinagoga. Bien, hablando también de Noé y de Lot, quiero dar lectura a lo que dice la segunda carta de Pedro, porque ahí nos habla tanto de Noé como de Lot. Porque, por ejemplo, en el caso de Lot, uno podrá decir, no, pues él fue salvo por Abraham, pero realmente él fue salvo también porque él fue una persona justa, y eso lo dice la segunda carta de Pedro. Por eso quiero leer lo que dice en segunda de Pedro, el capítulo 2. Bueno, voy a leer del 5, versículo 5 hasta el, vamos a poner hasta el 7. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, aquí llama a Noé pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, y aquí está hablando de Lot, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot. Aquí habla que Lot fue un hombre justo. Dice, abrumado por la necedad, la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, y aquí sigue hablando de Lot, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Esto por eso, habla de la oración y el ayuno. Sí, es lo que hizo Lot. Por eso dice el versículo 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Así que aquí tenemos cómo Lot era una persona justa, y también dice aquí, era una persona piadosa, una persona que oraba, que ayunaba a favor de la gente que vivía en Sodoma. Cada cristiano debe orar por la gente de su propia ciudad. Para eso es la iglesia, para interceder a favor de los pecadores, para que cada pecador se arrepienta de su pecado, que Dios le conceda arrepentimiento para vida. Aquí tenemos a Lot intercediendo, por eso Dios le llama justo, le llama piadoso, pero no hubo respuesta en cuanto a la gente de Sodoma y Gomorra. Los únicos que eran justos era precisamente Lot y su familia. Entonces Dios sacó a Lot y su familia del lugar que iba a entrar al juicio de Dios. Esto es lo que sucederá en el rapto de la iglesia. Después del rapto viene el juicio de Dios, y por eso estamos creyendo en la cercanía de todo ello, porque hay acontecimientos. Ya no tuvimos el tiempo necesario para desarrollar el tema de los 6 acontecimientos, pero se los vamos a decir rápidamente. ¿Cuáles son los acontecimientos que podemos hoy conocer? Ya algunos están sucediendo, otros están por suceder. Número 1,
el tiempo del engaño. Como nunca hay engaño al tiempo de hoy, el engañador es el diablo. Número 2, la apostasía. El diablo está sacando de la iglesia a muchos cristianos. Muchos están retrocediendo en su fe. Número 3, tiempo del incremento de la maldad. Lo estamos conociendo en ciudades y naciones hoy en día. Número 4, Dios estará sacudiendo este planeta Tierra de todo lo que el hombre ha creado, porque el hombre al crear obras en la tierra, muchos de ellos se han creído Dios. Y por eso el orgullo, por eso la codicia también, todo ello viene porque el hombre se ha apartado de Dios. Por eso en el tiempo último, antes del rapto, Dios va a sacudir todo lo que el hombre ha creado. Por eso no nos sorprende que de pronto un puente que fue construido con toda la tecnología propia de la naturaleza, de la ingeniería, pronto se viene abajo. Dios está sacudiendo todo lo que el hombre ha creado. Se está sacudiendo la economía del hombre, se está sacudiendo la religión del hombre, se está sacudiendo la política del hombre. Todo lo que el hombre ha establecido, Dios lo está sacudiendo. Número 5, el tiempo donde los ricos llorarán. Estos son acontecimientos que ya empezaron a suceder, pero todavía no lo hemos visto en toda su magnitud, pero llegará porque está en la profecía. Estos hombres millonarios, injustos, que se creen amos de este planeta Tierra, Dios los pondrá en justicia, porque la justicia de Dios se está estableciendo y el dinero, amigo, amiga, es de Dios, el oro y la plata es de Dios. Dios estableció todo ello para la buena distribución en la humanidad. Así que todo esto lo veremos y el último acontecimiento habla ya del avivamiento de la iglesia. Antes del arrebatamiento, Dios traerá un despertar en todas las denominaciones cristianas, sean de cualquier denominación. Dios estará dándole la última oportunidad a todo cristiano, hombre o mujer en la tierra, para despertar para el servicio al Señor y levantar la más grande cosecha de almas antes que Cristo arrebate a la iglesia. Así que tenemos 6 grandes acontecimientos que hemos señalado de manera general y en otra ocasión profundizaremos en cada uno de estos acontecimientos proféticos. Pues bien, gracias por haber estado con nosotros y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante. Bendiciones.